No me esperaba entrar en el 11, la verdad, si digo la verdad, porque empecé con 3 días de entrenamiento en la semana y bueno, pero el día que se lesionó Íñigo ya sí que empecé a tener un poco más claro que podía entrar en el 11 y bien, la verdad que me encontré bien. Al principio te vio un poco así, pero luego tuviste un par de salidas con balón, ¿no? Tres ahí muy buenas y con confianza, sobre todo a raíz de que el equipo también, claro, que no es lo mismo jugar con 0-0 que empezar a hacerlo luego con un Sí, 1-2, ¿no? a ver, sí que a lo mejor lo igual físicamente no era el partido que estaba preparado totalmente para jugarlo, pero la verdad que sí que desde el día que que Íñigo se lesionó, me mentalicé para tener que igual que aguantar los 90 minutos. Y sí que la verdad que me encontré bien, como te digo. No pensé en las cosas que haya tenido de lesiones y tal, y me intenté centrar en el partido y bueno, la verdad que bien. No sé si para ti es una especie de prueba de ver que tú puedes jugar en la categoría y que tienes, pues que puedes tener oportunidades en el equipo. Sí, bueno, yo personalmente creo que di un paso adelante en ese aspecto, en el sentido de que el míster me dio la confianza de poder iniciar un partido importante como fue fuera de casa contra el Tenerife y bueno, para mí la verdad que en ese aspecto estuve muy contento. Aparte de no meter un gol más, ¿qué os pasó al final? ¿Qué crees que os pasó? A ver, el partido, la verdad que la primera parte fue muy buena y luego yo creo que también se juntó un poco la mala fortuna de encajarnos en propia, un poco el bajón que dimos en la segunda parte, pero bueno, hay que enfocarlo de una manera en la que tenemos que aprender de ese partido porque ya no hay que pensar en que perdimos, sino coger las cosas positivas y para otra vez que nos pueda pasar, pues ya saber que nos ha pasado y que la lección está aprendida. Hablando de cosas positivas, os mantuviste fieles a vuestro estilo, que por lo menos es algo a destacar, ¿no? Sí, al fin y al cabo es un estilo que sí que se habló en el descanso que había que matar el partido y que metiendo el tercero ya no, ellos iban a estar muertos, pero bueno, llegó el punto de eso, que nos encajaron pero bueno, yo creo que este estilo nos ha dado más de lo que nos ha quitado, como ya ha comentado el míster, y no tenemos por qué cambiarlo. ¿Cómo está la confianza del equipo después de esa derrota? Bien, la confianza está intacta, yo diría, porque igual en junio si hubiésemos pensado estar así a esas alturas primeros y la ventaja que tenemos ya así, pues eso, vamos partido a partido y ya estamos centrados en el Extremadura y la verdad que no hay ninguna inseguridad de ningún tipo. La competencia está dura en tu puesto, Oyer está muy bien jugando, no sé, ¿te ves que puedes tener más oportunidades de aquí al final? Bueno, yo trabajo para eso. Cada día eso, entreno y ya sé que ayer vuelve de sanción, pero bueno, yo cuando el míster me necesite, yo voy a estar ahí para aportar las cosas que me pide y ya está, es lo único que quiero. La sensación que tenéis de lo de Tenerife es que fue un accidente, digo, tipo Las Palmas, de que, oye, se hicieron mal esto, esto y el equipo volvió y fíjate la racha que encadenasteis. Ese es el objetivo, el decir, a ver, este domingo contra el Extremadura, volver a ser nosotros. A ver, es que es eso, como te he dicho antes, yo creo que son cosas que en el fútbol pueden pasar. O sea, que sí, que vas 0-2 al descanso y no te esperas que te encajen 3 en la segunda parte, pero bueno, como te digo, creo que se juntó eso, la mala fortuna y ya está, es un error que cometimos y ya está, que quedó ahí atrás y es lo que estamos ahora, centrados en el Extremadura y ya está, centrados en que hay que estar en el Sadar como hemos estado los últimos partidos y que no es fácil llevar la racha que llevábamos y ya está, así que... Es quizás más motivados todavía, por eso. Sí, sí, claro, es que hay que cogerlo como algo así, como algo, no algo negativo, sino algo que nos va a ayudar bien porque el camino al objetivo que nosotros tenemos no va a ser nada fácil. Y jugar en el Sadar supongo que es un plus para vosotros con esa racha que lleváis. Sí, 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 la verdad que el Sadar creo que nos da un punto más de confianza a la hora de afrontar los partidos y creo que así está siendo cada semana que jugamos allí y es muy importante para nosotros que la gente esté con nosotros y eso, la verdad que muy motivados para jugar allí el domingo, ¿verdad?